Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Yahvé se quedó a hablar con Abraham, se mostró a mucha gente, también se mostró a los 70 líderes de Israel, que fueron a comer dentro de sus cosas, que tenían un piso que era tan brillante como el cielo estrellado. Tú lo encontrarás, escrito en la Biblia. Dice, y volvamos al discurso del Cabot, que no puede mirar al frente, porque siempre dice con Moisés, yo hablo cara a cara con Moisés. Luego la zarza ardiente. Por su parte, zarza ardiente es una traducción que probablemente no tiene razón de existir, en el sentido de que el término sene en hebreo indica lo que es puntiagudo y espinoso, y por lo tanto se traduce con zarza. En realidad, siempre en la Biblia, sene es el nombre de una cresta rocosa, por lo tanto Moisés, lo que vio, y allí escuchó la voz, porque estaba dentro, en fin no estaba allí para ser visto, y escuchó la voz. Vio una cresta rocosa, que ardió sin consumirse, ni un arbusto, y en territorios donde por así decirlo, el betún, también se encuentra, casi en la superficie, y si cogemos un poco de gasolina, y la tiramos en ese suelo, y le prendemos fuego a la gasolina, vemos que la gasolina arde, sin el suelo ardiendo. Entonces, lo que Moisés vio probablemente sea esto. Es decir, algo que ardía sin consumirse, debido a un calor muy fuerte. Tanto que cuando en el famoso cántico de Moisés, al final del Deuteronomio Moisés dice, Yahvé el que vive en el arbusto, tiene sentido. En cambio como ellos siempre se llamaron los señores de la montaña. Uno de los posibles significados de El Shaddai, entre otros, porque estaban en la cima, quizás por razones de seguridad o respiración, etc. Entonces es mucho más lógico atribuir a Sene su verdadero significado, usado en otra parte de la Biblia, de cresta rocosa que es Yahvé que está en la montaña, que no está dentro de un arbusto, y desde allí obviamente Yahvé le habla sin ser visto en persona. Pero otras veces, por ejemplo, como cuando en Jeremías dice, aquellos profetas que dicen, que les hablé en sueños se cuentan sueños unos a otros, porque son profetas de falsedad, yo hablo, panim el panim, con la gente, o sea cara a cara, de hecho siempre hay necesidad de que él, cada vez que habla, presente su cédula de identidad, es decir, como diciendo, yo soy el que está ahí, yo soy ese, para que a nadie le quede dudas y no diga, tal vez fue, tal vez no lo fue, tanto que Moisés le dice, pero ¿quién eres tú? ¿Cómo le haces a Dios esta pregunta? Quiero decir, necesito averiguar quién eres entre los de allí, es decir, entre los Elohim. Y hablando del origen egipcio, hay un pasaje de Josefo, de nuevo, que cuando habla de los patriarcas, etc., en un momento dado, nombra a los jefes de las tribus, y dice expresamente, he informado todos los nombres de los jefes de las tribus, porque hay los que dicen que derivamos de los egipcios, y en cambio no es cierto. Por lo tanto quiere decir que en la época de Josefo, ya había, o aún, quien pensaba que en realidad derivaban de los egipcios, y siente la necesidad de oponerse a esta hipótesis, diciendo así, traigo estas cosas aquí, para probar que no es verdad. Entonces, significa que, si él siente la necesidad de demostrarlo en una de sus obras, significa que fue una idea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sostenida, lo suficientemente extendida. Pero no tenemos elementos para que. Lo cierto es que si leemos el Targumim, es decir, el Targum de la Biblia escrita en arameo, detrás de Moisés, solo salieron egipcios de Egipto, solo egipcios, y por lo tanto esto obviamente, justificaría porque en la época de Josefo, todavía había quienes pensaban, los del origen es egipcio, donde en nuestra Biblia, está escrito Moisés hijo de los Ibrim, en el Targum está escrito, que Moisés hijo de los Yahude, que era el nombre con el que se identificaban los sacerdotes de Akenatón en el Targum o Targumim, sí, la Biblia en arameo. Estos eran los mejores, o sea, estos, por toda una serie de razones, se han mantenido como, estos se han mantenido, de estos aquí no queda nada. Si quieres tener el ejemplo de un perfecto ejecutor de las órdenes de Yahvé, se llama Isis, entre comillas. No digo que Yahvé le esté dando órdenes a Isis, pero si tomo la Biblia, es lo mismo. A ver si la tengo por algún lado.
Por cierto, los ismaelitas también son descendientes de Abraham, y por eso así dice Yahvé: destruiré los ídolos, y haré desaparecer a todos los dioses. Enviaré la espada sobre vosotros, destruiré vuestros lugares altos. Lugares altos significa los lugares sagrados. Vuestros altares serán demolidos, y los lugares del incienso serán rotos. Arrojaré vuestros cadáveres delante de vuestros ídolos. Con ellos os comportaréis de esta manera: demoleréis sus altares, quebraréis sus estelas, talaréis sus postes sagrados, quemaréis con fuego sus ídolos, no tendrás piedad. Es Yahvé hablando. Esto está escrito en la Biblia, entonces puede que no les guste, pero señores, el hecho de que estos de aquí estuvieran en las alturas, está en todas las culturas. Pensemos en el Olimpo de los griegos. Los teoís griegos son los bíblicos Elohim, solo para entenderse unos a otros. Basta, en el libro, la Biblia no habla de Dios, de Mondadori documenté todos los paralelos en los que entendemos que los Elohim bíblicos son los teoís, que hacen las mismas cosas, quieren las mismas cosas, tienen las mismas necesidades neurofisiológicas. Además, es lo mismo. Ahora les hablo de los romanos. Entonces, o estaban en la montaña por razones de seguridad, es decir, en el sentido de que obviamente nos gobernaban desde arriba, o quizás por razones relacionadas, por ejemplo, con problemas respiratorios, porque quizás tenían una fisiología un poco diferente a la nuestra, podrían tener algún sufrimiento con nuestras concentraciones de oxígeno y por lo tanto quizás estar un poco más arriba, podría. Tanto es así que una de las mezclas que han preparado está hecha de 3 sustancias vegetales más la concha de un molusco finamente desmenuzado. Por lo tanto, entre otras cosas, en el desierto donde encontraron este molusco, se siguen usando hoy en día en la llamada medicina alternativa para tratar ataques de asma o crisis respiratorias. Por lo tanto, y lo tenía preparado, y con esto tenía las partes internas de los lugares donde vivían infundidas, digamos, y por lo tanto probablemente podría ser que tuviera estos. Solo decía que hice este análisis, que se refiere a los dioses griegos con, obviamente como de costumbre, reportando todos los versos griegos, la Ilíada, la Odisea, etc. Y hay algunas cosas que son muy curiosas pero muy. Por ejemplo, uno de los aspectos más inaceptables de los Elohim es el hecho de que la Biblia dice que la Biblia lo dice de Yahvé, pero por ejemplo, la estela de Mescha lo dice de Kemoch. La estela de Mescha también la he analizada en el libro. La Biblia no habla de Dios, es que querían sacrificios en los que se quemaran para ellos seres vivos, en particular cierta parte de grasa, y esa grasa de allí, dice la Biblia continuamente, por ejemplo en el capítulo 28 del libro de Números, ya solo, que allí se repite más de 10 veces, los calma. Me dice, ahí me quemas esa grasa, porque me tranquiliza. ¿Y qué es la grasa? Levítico 3, versículo 3, si tienen las Biblias, estas de aquí son las traducciones de la Conferencia Episcopal Italiana. De este sacrificio ofreceréis consumido por fuego, en honor de Yahvé, la grasa que rodea las entrañas, todo lo que está encima de ella, los 2 riñones con su grasa, la grasa alrededor de los lomos, el lóbulo del hígado que quitarás de encima de los riñones. Es Dios quien habla, es decir, Dios dice, esa gordura es mía. En otro pasaje de la Biblia está escrito, si encuentras a alguien que usa esa grasa de allí para él, lo matas porque esa grasa de allí es mía. Entonces está claro que aquí nos lo dirán, pero esto es una alegoría. Luego me gustaría enfrentar al autor judío que inventó tan repugnante alegoría para hablar de su Dios, pero puede haber algo más repulsivo que decir, mira, te estoy hablando de mi Dios y para representar a mi Dios, te digo que él quería la grasa que está aquí, más las glándulas suprarrenales, y quería que las quemáramos, porque él tenía que oler el humo, porque ese humo lo calmaba. Pero, ¿se puede inventar tal cosa? No, solo escríbelo si tienes que escribirlo. En la Ilíada y la Odisea, esto de aquí, está más de 30 veces, o sea, los dioses griegos querían exactamente lo mismo. Un académico de la Universidad de Florencia, especializado entre otras cosas, además de tener el doctorado especializado, en la Escuela Práctica de Estudios Avanzados de París, me dice, mira, en este libro de aquí, vas a encontrar muchas cosas de mucho interés para ti. En la antigua religiosidad romana, existía la total ausencia de cualquier forma de mitología, es decir, la mitología es un invento nuestro, que como no aceptamos que esas fueran historias verdaderas, decimos, es mitología, tal como hacemos con los sumerios, la ausencia de toda mitología, que querían los dioses romanos, el epiplón,
que es la grasa abdominal que constituía la parte de la víctima, destinada exclusivamente al dios. El epiplón, grasa abdominal. La grasa por encima de las vísceras, se necesita más, es decir, la antigua religiosidad romana inventó las mismas cosas que inventaron los autores bíblicos, maldita sea, en lugar de tirarla, los dioses querían la grasa, y sobre todo la que rodea las entrañas, que se consideraba la porción por excelencia de la víctima, del sacrificio destinada a los dioses. Si atrapas a alguien que lo usa para él, lo matarás, igual. Pero, ¿cómo es posible que todos hayan inventado las mismas cosas? Esto de aquí. Me están llegando estudios de China, con traducciones de textos chinos, del 1200 a.C., dice lo mismo, los estoy leyendo y digo, pero esto de aquí es la Biblia. Quiero decir, en todas partes en el mundo que fueron, querían esta cosa aquí. Sé que es malo decir que Dios olfateó, pero Dios olfateó. Cuando envié el manuscrito, el otro libro a Mondadori, estaba convencido de que un capítulo no me lo aceptarían, y en cambio no me pidieron que cambiara ni una coma, y es un capítulo en el que documento que Yahvé estaba probablemente, que también era alcohólico, porque continuamente preguntaba por él, Eschacar, que en hebreo tiene un solo significado, búsquenlo en todos los diccionarios etimológicos, emborracharse, decir frases sin sentido. Entonces, mira cuántas veces Yahvé pidió Eschacar. Ezequiel 20:25 me pregunta, aquí está Yahvé hablando, yo mismo les di malos decretos y leyes que no dan vida, en hebreo, son leyes por las cuales no podían vivir. Los contaminé con sus ofrendas al pasar por el fuego todo primogénito de ellos. Dice aquí para espantarlos, en hebreo es golpearlos fuerte para que sepan que yo soy Yahvé, y pidió por el primogénito de 8 días. ¿Sabes que todos nacemos como bolitas de grasa? Es decir, el recién nacido tiene lo que técnicamente se llama grasa cubriente. Los adultos, tenemos grasa también, tenemos un poco de cobertura, pero sobre todo tenemos grasa marmórea, que tiene dos características bioquímicas diferentes. La grasa glaseada está particularmente llena de esas moléculas, que dan ese efecto ahí, la grasa marmoleada no lo está, y por eso un cachorro de 8 días, está lleno de grasa glaseada y dice, yo los obligué a quemarlos, para que entendieran, y porque inmediatamente antes dice, no querían agachar la cabeza y por eso también les di órdenes, por las que no podían ni vivir, pero los obligué a hacerlo. Si la Biblia es inspirada por Dios, Dios inspiró esto. El Deus romano, un ser individual y personal, caracterizado por precisas peculiaridades físicas y morales, y por un limitado campo de acción exactamente como los Elohim en los bíblicos, no hay diferencia.